votaciones de fondo tiene dos aspectos. Uno meramente formal, que el precepto no distingue entre mayoría calificada y mayoría absoluta. Es decir, sí distingue, pero no explica cuál es una y cuál es la otra. En esto, ¿hay alguien en contra de lo que diga el proyecto? En esto, no. El otro aspecto, si en dos votaciones no se alcanza la mayoría calificada, para una tercera ronda basta la mayoría absoluta, que de acuerdo con otro precepto de la Constitución es la mitad más uno. Personalmente creo que esta porción sí es inconstitucional, me explico. El artículo 116 de la Constitución, en su fracción cuarta, impone a los estados el deber de garantizar que las autoridades electorales encargadas de organizar la elección gocen de autonomía y de independencia. Con este sistema puede quedar efectivamente en manos del partido mayoritario la decisión de los consejeros electorales. Quiero dar un ejemplo imaginario, pero que puede suceder con facilidad. Un partido político tiene tiene más de la mitad del número de diputados totales, es decir, ejerce gobernabilidad porque tiene la mayoría en términos que se ha llamado absoluta, la mitad más uno. Si este partido quiere que salgan sus candidatos, le es muy fácil votar en contra de todos los otros. Los suyos tampoco van a pasar en la primera y en la segunda rondas de votación, pero en la tercera ronda de votación van a pasar candidatos de un solo partido. Esto puede suceder. Y entonces esta previsión de la Constitución local, desde mi punto de vista, no garantiza de manera efectiva las condiciones de autonomía e independencia que marca el 116, fracción cuarta de la Constitución. Señor ministro Franco. Señor presidente, me parece muy interesante la consideración. No obstante, yo considero que esto es un mecanismo que establece el constituyente y el legislador válido ante una situación real, en donde, trabada una votación, ¿no?, establece una posibilidad de darle solución. A nivel constitucional lo tenemos y lo hemos tenido a nivel constitucional federal. En el caso de ministros de la Suprema Corte de Justicia, si el Senado rechaza las dos ternas que le envía el presidente queda en libertad de nombrar. Yo creo que esto hay que verlo de manera integral, ya lo hemos comentado. Hay un sistema de designación, aquí lo único que se refiere es a la votación especial que en las dos primeras rondas se requiere, pero tanto la Constitución como la ley respectiva en el Estado establecen qué requisitos deben reunir las personas para poder ser tomadas en cuenta. Consecuentemente, yo sigo pensando que no es inconstitucional esta forma en que el legislador permite que después de dos rondas haya posibilidades de integrar el órgano. Puede ser que por las razones que se estimen políticamente correctas, un grupo de diputados o de grupos parlamentarios se opongan a la designación, pero si esas personas reúnen los requisitos constitucionales y legales que se han establecido, y esos requisitos, como es el caso en Baja California, porque nosotros lo revisamos, son razonables, no, pues encuentro bastante lógico que el legislador pueda decir, bueno, si después de dos intentos no se logra la mayoría calificada, bueno, será por mayoría absoluta, que también tiene usted razón, puede dejar la decisión en manos de un partido que tuviera esa mayoría en el órgano legislativo, como en el caso de los ministros, eventualmente el constituyente federal consideró que si no hay una posibilidad de decisión en el Senado, queda exclusivamente en manos del presidente. Creo que es un mecanismo de destrabar una situación de hecho
que no vulnera los principios constitucionales. Por eso yo seguiré con el proyecto, señor presidente. Mi óptica es que los partidos minoritarios al seno de la legislatura pierden todo poder de negociación frente a un partido que tiene la mitad más uno de representación y que puede imponer a los candidatos de su preferencia. Recuerdo a las señoras y señores ministros que en materia electoral la designación de los magistrados que hace el Senado de la República para los federales tiene que ser necesariamente la votación calificada, y que le hemos mandado ternas y no da una puerta de salida como esta. Simplemente no hay nombramiento y habrá que proponer nuevos candidatos. Señor ministro Aguirre. Lo primero que hago es reconocer que me trago mis propias palabras. Vuelvo a intervenir sobre estos temas, pero vuelvo a intervenir porque pienso que se nos está orillando con esta argumentación del señor presidente a un callejón sin salida. O permitimos que al final del camino la mayoría mande, o permitimos que al final del camino la minoría mande, a través del ejercicio de un veto de hecho, logre imponer su decisión. La mayoría de las normas de esta índole tienen una espuela de salida. Esta tiene una espuela para salirse, que es decir, en estos casos no queda trabada la solución, sino la solución es las mayorías mandan. Casi en todas las personas jurídicas o morales, así es. ¿Cómo se rompe esta situación de hecho? A mí me parece muy difícil, pero me parece más difícil aceptar que vía un falso derecho de veto se le dé a la minoría la facultad de imponer. Gracias. La espuela de salida de que habla don Sergio Aguirre es la que a mí me preocupa. Si fuera otra, pero cuando esta espuela de salida lo que hace es dejar en manos del partido mayoritario el nombramiento del órgano que va a organizar las elecciones estatales, donde quienes participan son los propios partidos, advierto a título personal que la garantía que establece el 116, fracción cuarta, de que el Estado se debe preocupar porque estos órganos sean autónomos e independientes, se puede ver seriamente afectada. ¿Estiman suficientemente discutido el tema, señoras y señores ministros?